Mis padres me llevaron a juicio por comprar una casa. En serio. Después de 13 años de esfuerzo, viviendo de fideos instantáneos, y apenas gastando un céntimo, compré mi primera casa. ¿Mi recompensa? Una citación judicial de mis propios padres. Soy Ethan Miller. Tengo 34 años, y mis propios padres me llevaron a los tribunales para robarme mi casa. No es una broma. Antes de contarte cómo un viejo cachivache, olvidado y polvoriento, desbarató todo su plan en una sala de tribunal silenciosa, hazme un favor y dime desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Es bueno saber quién está ahí. Todo comenzó un martes, un día tan dolorosamente ordinario que sería imposible olvidarlo. Mi mundo es de orden tranquilo. Como analista senior de ciberseguridad, prospero en el zumbido predecible de los servidores y el flujo lógico del código. Mi cubículo era mi pequeño reino de control, 3 monitores mostrando líneas de datos en cascada, un escritorio meticulosamente organizado, y una foto del viejo barco de pesca de mi abuelo. Era un mundo que tenía sentido, un mundo donde el esfuerzo equivalía a resultados. Esa tarde, estaba inmerso en las trincheras, cazando una sofisticada variante de ransomware que había paralizado a uno de nuestros clientes más grandes. Para mí, esto no era solo un trabajo, era un rompecabezas, una partida de ajedrez digital, y yo estaba ganando. Fue entonces cuando el orden se rompió. Brenda, nuestra gerente de oficina perpetuamente alegre, se acercó a mi escritorio, con su habitual sonrisa brillante reemplazada por una línea tensa y ansiosa. Ethan susurró, como si estuviera dando malas noticias en un hospital, hay un caballero aquí para verte. Dice, es personal, punto. Me giré en mi silla, molesto por la interrupción. De pie junto a las puertas de vidrio principales, había un hombre que parecía haber salido de una película en blanco y negro. Su traje le quedaba una talla grande y colgaba de su cuerpo como un sudario, la tela arrugada y desgastada. Se aferraba a un sobre de Manila rígido contra su pecho como un escudo. Él no encajaba aquí. En medio del elegante cromo, las paredes de cristal, y el zumbido enérgico de una empresa de tecnología, él era un presagio. Caminó hacia mí, sus zapatos pesados arrastrándose por nuestros pulidos suelos de hormigón. Cada paso parecía resonar, atrayendo la atención de mis colegas. Las cabezas comenzaron a asomarse por encima de los divisores de tela gris. El suave tecleo de los teclados se ralentizó. Sentí una docena de pares de ojos sobre mí, un repentino e inoportuno foco de atención. El hombre se detuvo frente a mi escritorio, sus propios ojos tan vacíos e indiferentes como una cámara de seguridad. Ethan Miller. Su voz era plana, aburrida. Ese soy yo, logré decir, mi propia voz sonando extraña. No ofreció un apretón de manos ni un saludo. Simplemente me tendió el sobre. Ha sido notificado. Las palabras quedaron en el aire, feas y afiladas. Luego sacó de su bolsillo una pequeña tableta electrónica y un lápiz. Necesito su firma aquí. Para confirmar la recepción. Mi mano se sentía como si estuviera recubierta de plomo mientras tomaba el lápiz. Mi mente era un rugido blanco de ruido. ¿Notificado? ¿Notificado de qué? Garabateé una línea dentada en la pantalla, mi firma completamente irreconocible. En cuanto terminé, gruñó, dio media vuelta, y se fue, desapareciendo de nuevo en el mundo del que vino. La oficina estaba en completo silencio. Podía sentir el peso de la curiosidad de todos. Mi amigo y colega, Mark, se asomó desde el cubículo de al lado. Oye, ¿estás bien? ¿Quién era ese? No pude responder. Solo miraba el sobre grueso y de aspecto oficial en mis manos. Se sentía caliente al tacto, radiactivo. Con dedos temblorosos, rompí el sello. El papel dentro era pesado, importante, y en la parte superior, en letras grandes y audaces, estaban las palabras que hicieron añicos mi martes ordinario en 1.000.000 de pedazos, Tribunal Superior de California. Y debajo, los nombres que detuvieron mi corazón, Eleanor y Arthur Vance, demandantes contra Ethan Miller, demandado. Eleanor y Arthur. Mamá y papá. Mi visión se estrechó. Los sonidos de la oficina se desvanecieron. Era una demanda, una declaración legal formal de guerra de las dos personas que se suponía que eran mi refugio más seguro.
Escaneé los densos párrafos de jerga legal, mi mente luchando por comprender. Frases me asaltaron como emboscadores de la página: enriquecimiento injusto, incumplimiento de la confianza familiar, inversión emocional y financiera, demanda de transferencia inmediata de propiedad. No solo pedían dinero, exigían la casa. Mi casa, la que había cerrado hacía solo 3 semanas, la culminación de un sueño de 13 años. Mi teléfono, que estaba sobre el escritorio, de repente vibró, sobresaltándome. Un número desconocido. Respondí automáticamente, con la garganta demasiado tensa para hablar. Señor Miller. La voz al otro lado era suave como la seda e igual de escurridiza. Estaba teñida de un encanto profesional condescendiente. Mi nombre es Julian Hayes. Tengo el privilegio de representar a sus padres en este desafortunado asunto. ¿Desafortunado asunto? Finalmente encontré mi voz, y estaba áspera por la incredulidad. ¿Qué demonios es esto? Es una broma, ¿verdad? Una risa baja llegó a través del teléfono, un sonido que me puso los pelos de punta. Le aseguro, señor Miller, que sus padres hablan muy en serio. Mire, no lo hagamos más difícil de lo necesario. Ellos lo criaron. Invirtieron en usted. Ahora, su hermana, Sofía, una artista verdaderamente talentosa, se encuentra en una posición precaria. Sus padres creen, y yo estoy de acuerdo, que usted tiene la obligación moral de proporcionarle la estabilidad de un hogar. El hogar que acaba de comprar, por cierto. Hizo una pausa, dejando que la audacia de sus palabras calara hondo. Piénselo de esta manera, puede ser el héroe aquí. Firme la escritura de transferencia. Hacemos que todo esto desaparezca, y su familia puede comenzar a sanar. O, podemos hacerlo por las malas. Es su elección, pero yo pensaría cuidadosamente en qué narrativa quiere ser parte. Terminó con una frase que goteaba amenaza velada: a veces, hacer lo correcto por su familia es una inversión. Colgué el teléfono de golpe, mi mano temblaba con una rabia tan pura y potente que casi me ahoga. No era solo un abogado, era un contador de historias, y lo habían contratado para escribir una historia donde yo era el villano. Miré los documentos legales, los nombres de mis padres listados como demandantes. Esto no era un malentendido, esto era un golpe de estado. El viaje de 40 minutos de mi oficina a mi nueva casa se sintió como una travesía por un país extranjero. Los puntos de referencia familiares, la cafetería de la esquina, el parque donde los niños jugaban béisbol, el viejo cine, todo parecía pertenecer a la vida de otra persona. Una vida que estaba viviendo hacía apenas una hora. Entré en el camino de entrada, el crujido de los neumáticos en la grava era el único sonido en el inquietante silencio. No pude obligarme a entrar. Simplemente me senté en el coche, con el motor apagado, y miré fijamente las ventanas oscuras de la casa. Mi casa. La palabra se sentía hueca ahora, una afirmación que no tenía derecho a hacer. Era solo un edificio, una colección de madera, paneles de yeso y vidrio que se había convertido en el campo de batalla de una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Mi mano instintivamente fue a mi teléfono. Tenía que llamar a mi papá. Mamá, lo entendía. Su mundo había girado en torno a Sofía, mi hermana menor, desde el día en que nació. Sofía era el sol, yo era un planeta distante y hermoso en su órbita. Pero papá. Se suponía que papá era diferente. Él era el callado, el que me enseñó a cambiar un neumático y a conciliar un talonario de cheques. Él era el pragmático. Tenía que ver lo insensato que era esto. Su teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz era reservada, despojada de toda calidez. Ethan. Papá, los tengo, dije, mi voz tensa. Los papeles. Los tengo en la mano ahora mismo. Dime que esto es una especie de broma macabra. Dime que no hiciste esto. Hubo una pausa tensa. Pude escuchar el débil sonido de la televisión de fondo y la voz de mi madre, un susurro agudo y urgente. Luego, mi padre se aclaró la garganta, y cuando volvió a hablar, su voz era dura, ensayada. No hay broma, Ethan. Es hora de que asumas tu responsabilidad. Tu madre y yo sacrificamos todo para daros a ti y a tu hermana una buena vida. ¿Y qué obtenemos a cambio? Compras una casa de 3 dormitorios para ti, mientras tu hermana está pasando apuros.
Es egoísta. ¿Sacrificio? La palabra brotó de mi pecho, caliente y cruda. ¿Llamas a lo que hiciste un sacrificio? El interior del coche se disolvió, y de repente volví a tener 16 años, de pie en medio de un polvoriento auditorio de la escuela secundaria. Era la noche de los premios de mi último año. Llevaba un traje barato de poliéster que me quedaba grande de hombros, el que había comprado con mi propio dinero de mi trabajo en Papa Tony's Pizza. Me concedían la beca de innovación en ciencia y tecnología, una beca completa para el colegio comunitario local. No era Harvard, pero para mí, lo era todo. Era mi billete de salida, mi única oportunidad de una vida diferente a la que me habían prescrito. Les había guardado 2 asientos en la tercera fila, justo en el pasillo. Incluso había doblado pequeños trozos de papel con Miller escrito en ellos con mi mejor letra. Durante toda la ceremonia, mi cabeza giraba, mis ojos se dirigían a las pesadas puertas dobles de la entrada, esperando que irrumpieran en cualquier momento, sin aliento y sonriendo. Nunca vinieron. El director pronunció mi nombre. Caminé por el escenario, mis zapatos de vestir desgastados chirriando a cada paso. Le estreché la mano, acepté la pesada placa, y sonreí para una foto que sabía que nunca verían. El aplauso del público se sintió distante, hueco. Los 2 asientos vacíos en la tercera fila eran todo lo que podía ver. Más tarde esa noche, cuando llamé a casa, con el corazón como un peso de plomo en el pecho, mi madre contestó. Su voz efervescente. Oh, cariño, lo siento muchísimo, no pudimos ir. Se nos olvidó por completo. Sofía tenía el papel principal en el Festival de Teatro de Primavera esta noche, Ethan. Deberías haberla visto. Interpretó a una reina desconsolada. Todo el público lloraba. Tiene un don, un talento verdadero e innegable. Nuestra pequeña estrella. Yo tenía una beca. Sofía tenía un don. En la economía de mi familia, uno era un logro práctico y aburrido. El otro era magia. El recuerdo era tan vívido que me picaban los ojos. Papá, dije, mi voz baja, volviendo a la fría realidad del presente. No estuviste allí. Te perdiste mi graduación de la escuela secundaria porque Sofía tenía un resfriado. Te perdiste mi graduación universitaria porque la llevabas a un recorrido por las escuelas de arte de la costa este. No estuviste en nada de eso. Hicimos lo mejor que pudimos, replicó, su voz subiendo con ira defensiva. Te dimos todo lo que necesitabas. Un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa. Un techo sobre su cabeza. A los 18 años, me di cuenta de que ese techo venía con un precio que ya no estaba dispuesto a pagar, mi sentido de autoestima. El favoritismo no era un secreto, era la regla de la casa. Estaba en la forma en que mi madre colgaba las torpes pinturas de Sofía en la sala de estar mientras mi certificado académico permanecía en una carpeta en mi escritorio. Estaba en la forma en que las conversaciones familiares siempre volvían a la última pasión de Sofía. Así que me fui. Hice las maletas y me mudé a un apartamento en ruinas con mi mejor amigo, David. Nos conocimos cuando teníamos 16 años, ambos repartiendo pizzas en Papa Tony's. Él fue la primera persona fuera de mi familia que me vio a mí, no solo al hermano mayor de Sofía. La noche en que le dije que me mudaba, no hizo preguntas. Solo dijo, mi suelo es tu suelo. Era mi familia elegida, el hermano que siempre había necesitado. Esos primeros años fueron una rutina brutal. Tuve 3 trabajos, un ciclo implacable de agotamiento. De 5 de la madrugada a 1 de la tarde, estaba en un almacén en el lado industrial de la ciudad, mi cuerpo adolorido de levantar cajas pesadas en el frío helado. De 2 de la tarde a 5 de la tarde, dormía. De 6 de la tarde a 11 de la noche, repartía pizzas para Papa Tony's, viviendo de mi coche destartalado. Los fines de semana, lavaba platos en un restaurante de carretera, mis manos perpetuamente agrietadas y oliendo a lejía y café viejo. Vivía de café, adrenalina, y la obstinada negativa a fracasar. Estaba más cansado que nunca en mi vida, pero estaba respirando mi propio aire. Me inscribí en el colegio comunitario, tomando clases nocturnas. La beca cubría la matrícula, pero los libros de texto eran otra historia. Recuerdo la vergüenza de llamar a casa para pedir ayuda, solo $100 para un libro de texto de programación C++ usado que era esencial para mi carrera.
La voz de mi madre al otro lado estaba llena de una especie de impaciencia cansada. Ethan, cariño, sabes que nos encantaría ayudarte, pero las cosas están difíciles. Estamos poniendo cada centavo que nos sobra en el programa de estudios en el extranjero de Sofía. Ha sido aceptada en un intensivo de verano de artes en Florencia, Italia. Es una oportunidad única en la vida para que ella haga contactos. Una oportunidad única en la vida. Mi libro de texto de $100 era un obstáculo. Su verano europeo era una inversión esencial. Colgué el teléfono, el familiar sentimiento de ser secundario me invadió. Unos días después, llegó por correo un cheque de $200. La nota adjunta era breve, escrita con la letra cuadriculada y sin rodeos de mi tío George, el hermano de mi madre. Era fontanero, un hombre de pocas palabras pero de profunda integridad. La nota decía, para los libros. No se lo digas a tu hermana. Algunos apostamos por ti. Esos $200 se sintieron como $1.000.000. Era más que dinero, era validación. Era la prueba de que no era invisible. Papá, dije por teléfono, mi voz plana y vacía, no tengo nada más que decirte. Piensa bien lo que es correcto, hijo, dijo, su voz tomando un tono de decepción paternal. Tu hermana necesita esta casa. Se la merece. Colgó. Se la merece. Esa era la palabra. Sofía se merecía las cosas. Yo tenía que ganármelas. Recordé su fiesta de cumpleaños número 16. Mis padres le habían revelado su regalo en la entrada, un Toyota rojo nuevo y reluciente, con un lazo gigante y ridículo en el capó. Sofía había chillado de alegría y se había marchado inmediatamente con sus amigos. Recordé mi primer coche, un Honda Civic de 14 años con una aleta abollada y una transmisión que temblaba. Lo compré por $800 a un tipo en un aparcamiento, después de ahorrar durante más de un año. La primera vez que se averió, pasé un fin de semana entero en la entrada con un manual de reparación grasiento, aprendiendo a reemplazar el alternador. Cuando finalmente lo puse en marcha de nuevo, con las manos cubiertas de grasa y mugre, sentí una oleada de orgullo más satisfactoria que cualquier Toyota regalado. Una ira fría y dura comenzó a cristalizarse en mi pecho, expulsando el shock y el dolor. Esta demanda no era un capricho. Era la conclusión lógica de todo su sistema de creencias, y yo no sería su última víctima. Los siguientes días fueron un borrón. Me volqué en la preparación para la lucha. Sabía que no podía hacerlo solo. Mi primera llamada fue a Chloe Kim. Nos habíamos conocido en un brutal campamento de programación hace años, uniéndonos por las noches y los algoritmos complejos. Ahora era una de las principales analistas de mi firma, y su mente era tan afilada como una navaja. Vino esa noche y escuchó toda la historia, su expresión se volvió cada vez más incrédula. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. De acuerdo, dijo finalmente, su voz toda negocios, esto es un intento de toma de control hostil. Necesitamos tratarlo como tal. Eres un experto en ciberseguridad, Ethan. Todo tu trabajo consiste en encontrar vulnerabilidades y rastrear amenazas hasta su origen. Hagamos eso aquí. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Pasamos la semana siguiente transformando mi comedor en un centro de mando. Desenterramos cada registro financiero que tenía, volviendo 13 años atrás. Creamos cronogramas, gráficos y visualizaciones de datos que contaban una historia poderosa, la historia de una vida construida, un cheque de pago a la vez, una elección frugal a la vez. Fue durante esta inmersión profunda que Chloe descubrió la primera grieta real en su armadura. Había mencionado que todavía estaba pagando la línea de teléfono celular de mi abuelo en mi antiguo plan familiar. Un pequeño detalle, pero los detalles eran nuestro negocio. Déjame entrar en los registros de la cuenta, dijo Chloe, sus dedos volando sobre su teclado. Veamos qué más hay allí. Unos minutos después, se quedó inmóvil. Ethan, tienes que ver esto. Me incliné sobre su hombro. Estaba señalando un cargo mensual recurrente en la línea de mi padre. Estaba etiquetado como retención de servicios legales. Era un pago directo a la firma de Ayes, Stone y Asociados. Ese es él. Ese es su abogado, respiré. Se pone peor, dijo, su voz sombría. Los pagos no se están extrayendo de la cuenta bancaria de tu padre.
Se están financiando con una transferencia automática de un fideicomiso ciego. ¿Puedes rastrearlo? Pregunté, mi corazón comenzando a latir con fuerza. Dame un minuto. El silencio tenso solo fue roto por el furioso clic de sus teclas. Estaba en su elemento, una detective digital a la caza. Finalmente, me miró, con los ojos muy abiertos por el descubrimiento. Lo tengo, dijo. El fideicomiso se estableció hace 6 meses. Está registrado a nombre de Diane Vance. Tía Diane. La hermana de mi padre, la arquitecta de la jerarquía social de mi familia, la que siempre me miraba como si fuera una mancha en el retrato familiar. Siempre pensé que su desdén era solo una aversión personal. Estaba equivocado. Esto era estratégico. Esto era guerra. Ella era la benefactora secreta, la mano oculta moviendo los hilos. Me desplomé en mi silla, las piezas del rompecabezas encajando con una claridad enfermiza, el abogado caro, el ataque agresivo y planeado, la manipulación emocional coordinada. Esto no era solo el derecho de mis padres, esto era una conspiración. Han estado planeando esto durante meses, susurré. Parece que sí, dijo Chloe suavemente, su mano apoyada en mi hombro. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Miré la montaña de pruebas extendidas sobre mi mesa. Miré la foto de mi abuelo, su rostro amable y curtido, un faro de decencia en este lío. Y supe con una certeza que me heló los huesos que no solo estaba defendiendo una casa, estaba defendiendo mi vida. El periodo después de descubrir la implicación de la tía Diane fue como la extraña calma antes de un huracán. La amenaza ya no era una vaga tormenta emocional. Tenía un nombre, una fuente y una estrategia. Y estaba dirigida directamente a mí. Antes de que la batalla legal consumiera cada momento de mi vigilia, tuve 3 semanas de frágil paz en mi nueva casa. Esos fueron días preciosos. Recuerdo la alegría simple y profunda de cosas que solo había soñado, la primera mañana que me desperté en mi propio dormitorio, con la luz del sol entrando por una ventana que yo poseía. La primera comida que hice en la casa, una pizza grande de pepperoni de Papa Tony's, extendida sobre una manta de mudanza en el suelo de la sala porque mis muebles aún no habían llegado. Me senté allí con David, bebiendo cerveza barata de la botella, y brindamos por el propietario de mí. Pasé un sábado entero en el patio trasero, un pequeño trozo de césped un poco descuidado que era todo mío. Fui al vivero local y compré un pequeño limonero. Cavé el hoyo yo mismo, con las manos cubiertas de tierra rica y oscura. Y mientras lo plantaba, me hice una promesa silenciosa a él y a mí mismo, íbamos a echar raíces aquí. Íbamos a prosperar. Ese sentimiento de esperanza, de un futuro que finalmente tomaba forma, hizo que su ataque fuera aún más brutal. Fue un asalto directo a la vida que apenas comenzaba a construir. Mi primer paso fue contratar a un abogado. Mi investigación y las habilidades de datos de Chloe fueron invaluables, pero sabía que no podía enfrentarme a un tiburón como Julian Hayes solo en un tribunal. La prima de Chloe, que era asistente legal, me dio un nombre, Sarah Jenkins. Su oficina estaba a años luz de la elegante firma de Hayes en el centro. Era un pequeño segundo piso, encima de una panadería, y el aire olía ligeramente a azúcar y pan fresco. Sarah era joven, probablemente no mucho mayor que yo, pero tenía una intensidad aguda y concentrada en la que confié de inmediato. Escuchó toda mi historia sin interrupción, sus ojos nunca se apartaron de los míos. Cuando terminé y le deslicé el archivador con los datos financieros por el escritorio, lo abrió, y una sonrisa lenta e impresionada se extendió por su rostro. Señor Miller, dijo, levantando la vista de una hoja de cálculo meticulosamente organizada, usted ya ha hecho la mitad de mi trabajo por mí. La mayoría de la gente en su posición viene a mí con una caja de zapatos llena de recibos arrugados y mucha ira. Usted ha venido con un caso. ¿Así que lo tomará?, pregunté, un nudo de ansiedad se aflojó en mi pecho. ¿Tomarlo? Lo voy a disfrutar, dijo, con un brillo feroz en sus ojos. Hayes es un acosador arrogante. Se basa en intimidar a la gente y enturbiar las aguas con tonterías emocionales. No va a saber qué hacer cuando lo confrontemos con una montaña de hechos fríos, duros e innegables. No vamos a jugar su juego. Vamos a hacer que él juegue el nuestro. Por primera vez desde que abrí ese sobre de Manila, sentí que tenía una aliada que hablaba mi idioma.
Mientras Sara y yo preparábamos nuestra defensa, mi familia lanzó su ofensiva en un frente diferente, una campaña de guerra psicológica. La pieza central de su ataque fue una videollamada escenificada. Mi madre insistió en ello, diciendo que quería ver mi cara y hablar las cosas como una familia. Era una trampa, y yo lo sabía, pero Sara me aconsejó que lo hiciera y grabara la llamada. Que nos muestren su estrategia, dijo ella. Cuando hice clic en aceptar, sus 3 caras aparecieron en mi pantalla, ingeniosamente dispuestas en el sofá de su sala de estar. Mi madre, Eleanor, tenía su rostro valiente y herido. Mi padre, Arthur, intentaba parecer severo y patriarcal. Y Sofía, mi hermana, era un retrato de frágil tristeza artística. Llevaba un cuello alto negro y tenía el pelo recogido de una manera que resaltaba sus grandes y tristes ojos. Ethan, cariño, comenzó mi madre, su voz una obra maestra de dolor controlado. No queremos pelear. Te amamos, pero tienes que entender a Sofía. Ella es un alma sensible. El mundo es un lugar duro para un artista. Ella necesita un santuario, un lugar para crear sin el estrés de preocuparse por el alquiler. Tú eres fuerte. Eres práctico. Puedes valerte por ti mismo. Esta casa sería una tabla de salvación para ella. La casa es mi tabla de salvación, mamá, dije, manteniendo mi voz serena. Soy yo quien trabajó para conseguirla. Esta fue la señal de Sofía. Una única y perfecta lágrima rodó por su mejilla. Simplemente no entiendo por qué estás siendo tan cruel, Ethan susurró, su voz rompiéndose hermosamente. Toda mi vida pensé que eras mi hermano mayor, el que me protegería, pero tú estás tratando de lastimarme. No quieres que sea feliz. Fue una actuación digna de un Oscar. La culpa, la vergüenza, la manipulación emocional, era un chorro de todo ello, dirigido directamente a mí. Mi padre proporcionó el gran final, inclinándose hacia la cámara con un ceño fruncido y la cara roja. ¿Escuchas eso? Tu hermana está sufriendo, y todo lo que puedes pensar es en ti mismo. No te criamos para ser tan egoísta. Estás destrozando a esta familia, Ethan. La estás destrozando. Terminó la llamada. Me senté en el silencio vibrante. Mi propia grabación de la llamada guardada y respaldada. Sara tenía razón. Me habían mostrado todo su plan de juego. Todo era emoción, toda acusación, sin un solo hecho. La siguiente fase de su ataque se hizo pública. El Instagram de Sofía, normalmente un feed cuidadosamente curado de sus pinturas abstractas y selfies haciendo pucheros, se convirtió en un santuario de su victimismo. Publicó una historia larga y divagante sobre el dolor de ser traicionada por la familia, evitando cuidadosamente cualquier especificidad, pero pintando una imagen clara de una artista sensible siendo aplastada por un hermano frío y materialista. La sección de comentarios era un pozo negro de apoyo psicofántico. Te queremos, Sof. Mantente fuerte. Los verdaderos artistas siempre sufren. No puedo creer que tu propio hermano te hiciera eso. Luego llegaron los correos electrónicos y mensajes de texto de la familia extendida, los que solo escuchaban la versión de mis padres. Mi tía Brenda envió un correo electrónico que decía: querido Ethan, lamento mucho enterarme del desacuerdo que tienes con tus padres. Sé que en el fondo eres un buen chico. Espero que recuerdes todas las cosas maravillosas que han hecho por ti y que encuentres en tu corazón la forma de hacer lo correcto. Cada mensaje era un pequeño corte, un corte de papel de juicio de personas que no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo. Estaban tratando de aislarme, de hacerme sentir que era yo quien no era razonable, quien estaba equivocado. Mi primo Alex, el hijo del tío George, fue mi única fuente de cordura de esa rama de la familia. Me llamó furioso después de ver las publicaciones de Sofía. Es una sarta de tonterías, Ethan. Y tú lo sabes, dijo. Yo estaba allí en Navidad cuando la tía Diane estaba hablando con tu madre sobre esto. Ella fue quien les metió toda la idea en la cabeza. No paraba de decir: tienes un derecho legal sobre ello. Es una inversión parental. Incluso tenía la tarjeta de presentación de Ayes con ella. Todo esto huele a ella a kilómetros de distancia. La confirmación solidificó mi determinación. Esto no era solo el derecho de mi familia, estaba alimentado y armado por el resentimiento largamente gestado de mi tía hacia mí. El último movimiento en su asalto previo al juicio fue el más audaz.
Una tarjeta de felicitación apareció en mi buzón. No había sido enviada por correo, había sido entregada en mano. La letra era la cursiva elegante y con bucles de mi madre. La abrí. La tarjeta tenía una imagen de un faro de aspecto sereno en el frente. Dentro, el mensaje impreso decía, pensando en ti durante este momento difícil. Y debajo, mi madre había escrito una nota personal: Ethan, no es demasiado tarde para detener toda esta fealdad. Podemos dejar todo esto atrás y volver a ser una familia. Solo haz lo correcto. Todo nuestro amor, mamá y papá. Todo nuestro amor. La hipocresía de ello era impresionante. Era una amenaza envuelta en el lenguaje del afecto, un último intento de hacerme ceder antes de que comenzara la verdadera lucha. No tiré la tarjeta. La deslicé en una funda de plástico transparente y la coloqué en un archivador etiquetado como comunicaciones del demandante. Era una prueba. Era un ejemplo perfecto de toda su estrategia. Levanté el teléfono y llamé a Sarah Jenkins. Están tratando de romperme antes de que lleguemos al tribunal, le dije. Lo sé, dijo, su voz tranquila y firme. Significa que tienen miedo. Las personas que tienen los hechos de su lado no necesitan recurrir al chantaje emocional. Que jueguen sus juegos. Los esperaremos en el tribunal con la verdad. El mes previo a la fecha del juicio fue el mes más largo de mi vida. Mi existencia se redujo a un bucle apretado y enfocado: trabajar, comer, dormir, prepararme. Cada momento libre lo dedicaba al caso. Mi hogar, que antes era motivo de orgullo, ahora se sentía como un búnker legal. La mesa del comedor desapareció bajo una avalancha de papel, extractos bancarios, blocs de notas legales, documentos resaltados y carpetas organizadas con la misma precisión que usaba para mis proyectos de ciberseguridad más complejos. Chloe era mi general. Llegaba después de su largo día de trabajo con envases de comida para llevar y una cafetera recién hecha, lista para sumergirse. Tenía una mente para los sistemas y un don natural para ver patrones. Juntos, éramos un equipo formidable. Cruzamos cada gasto, cada depósito, creando una biografía financiera tan detallada que era inexpugnable. Esto es más que una defensa, Ethan dijo una noche, sus ojos escudriñando un diagrama de flujo que habíamos creado que rastreaba cada dólar del pago inicial hasta su origen. Esta es tu declaración de independencia. Está escrita aquí, en blanco y negro. Su fe en mí era una tabla de salvación. Mientras mi propia familia intentaba hundirme, mi familia elegida estaba construyendo una fortaleza a mi alrededor. David llamaba todos los días, solo para ver cómo estaba. ¿Cómo va la lucha, hermano?, preguntaba. No me dejaba revolcarme en la miseria de ello. Me contaba un chiste tonto, se quejaba de su jefe, hablaba de sus hijos. Me mantenía conectado al mundo normal, un mundo fuera de demandas y traiciones. Mientras construíamos nuestro caso sobre una base de realidad, su abogado, Julian Hayes, estaba construyendo una obra maestra de ficción. A través del proceso de descubrimiento legal, Sarah recibió un resumen de la evidencia y los argumentos que él pretendía presentar. Era una obra asombrosa de arte manipulador. Tenía fotos mías de niño en Navidad, sonriendo en una bicicleta nueva, una bicicleta que él argumentaría que fue una inversión parental significativa. Tenía mis boletines escolares de la escuela secundaria, que usaría para afirmar que habían fomentado mi desarrollo intelectual. Incluso tenía una declaración jurada firmada por el profesor de la Escuela de Arte de Sofía, un hombre al que nunca había conocido, atestiguando la profunda sensibilidad artística y la precariedad financiera de Sofía. No está construyendo un caso legal, está escribiendo un guión, dijo Sarah con gravedad por teléfono después de haber revisado los documentos. Está presentando a tus padres como los benefactores amorosos y a ti como el villano de corazón frío. Nuestro trabajo es mostrarle al juez que está dirigiendo una obra de ficción. La presión constante era inmensa, pero el verdadero punto de quiebre llegó una semana antes del juicio. Un mensajero entregó un documento grueso, encuadernado profesionalmente, de la oficina de Hayes. La portada, en una elegante fuente serif, decía, un libro mayor de inversión parental, la vida y crianza de Ethan Miller. Mis manos temblaban al abrirlo. Era una hoja de cálculo, pero una hoja de cálculo del infierno. Durante 28 páginas, habían detallado mi vida y le habían asignado un valor monetario. Era lo más psicológicamente retorcido que había visto en mi vida.
Comenzaba con lo básico: costos de parto en el hospital, $7.500. Pañales y fórmula, estimado, $4.200. Visitas al pediatra, edades 0 a 18, $9.000. Luego se volvió más insidioso, más personal: costo de la comida, estimado 165.000 calorías /diagonal año durante 18 años, $54.000. Costos de servicios públicos, parte de la electricidad, agua, gas del hogar, $18.500. Fiestas de cumpleaños infantiles, regalos, pastel, entretenimiento, $4.100. Y luego vino la parte verdaderamente obscena, donde intentaron cuantificar el amor y el cuidado: apoyo emocional durante enfermedades infantiles, $2.500. Transporte a los entrenamientos de fútbol, 8 temporadas, $1.800. Orientación parental en tareas y proyectos escolares, $6.000. Consuelo y apoyo durante la primera ruptura en la escuela secundaria, $750. La lista seguía y seguía, una contabilidad vertiginosa y asfixiante de una vida. Habían convertido cada recuerdo, cada abrazo, cada consejo parental en un elemento de una factura. El gran total al final, rodeado con tinta roja, era un asombroso $312.650. Me deslicé al suelo de la cocina, con los documentos extendidos a mi alrededor. El aire abandonó mis pulmones. Esto ya no se trataba de una casa. Esto se trataba de mi propia existencia. Me habían presentado una factura por estar vivo. Argumentaban que mi vida era un préstamo, y que ahora estaba en mora. Toda la ira, toda la justa indignación a la que me había aferrado, se desvaneció. En su lugar, hubo una profunda y aplastante ola de desesperación. Quizás estaba equivocado. Quizás esto era lo que era la familia, una serie de transacciones, de deudas y obligaciones. Quizás yo era el que no entendía las reglas. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar mi teléfono. Llamé a David. Mi voz era un susurro ahogado. Se acabó, dije. No puedo con esto. Simplemente, les voy a dar la casa. ¿De qué estás hablando? Su voz era aguda y alarmada. Me enviaron una factura, hombre, dije, un sollozo seco y sin humor escapó de mis labios. Una factura por criarme. Le pusieron un precio a todo. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo pones a tu propia madre en el estrado y discutes con ella sobre el costo de tu infancia? Hubo un largo silencio. Podía oírlo respirar al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero estaba forjada en acero. Escúchame, Ethan. Escúchame con mucha atención, dijo. ¿Eso que tienes en la mano? Eso no es un libro de contabilidad. Eso es una confesión. Es su confesión de que no saben lo que es el amor. El amor no lleva una cuenta corriente. El amor no emite facturas. Ese trozo de papel es lo más enfermizo y retorcido que he oído en mi vida. Y es la mejor prueba que tenemos. ¿Cómo?, susurré. Porque ningún padre cuerdo y amoroso hace eso, dijo, su voz elevándose con pasión. Se lo vas a entregar a tu abogada, y ella se lo va a enseñar a un juez, y cualquier ser humano decente del planeta lo verá como lo que es: abuso emocional. Es la prueba de que esto no tiene nada que ver con lo que es justo y todo que ver con el control. Están intentando que te sientas tan inútil que simplemente te rindas. No les dejes. No te atrevas a dejarles ganar. Continuó, su voz un torrente de lealtad y furia. ¿Recuerdas la noche en que tu viejo Honda oxidado murió en la autopista? ¿A quién llamaste? A ellos no. Me llamaste a mí, y yo fui. ¿Recuerdas cuando mi esposa estaba en el hospital teniendo a nuestro primer hijo, y yo era un desastre aterrorizado? ¿Quién apareció a las 3 de la madrugada con café y simplemente se sentó conmigo? Tú lo hiciste. Eso es familia, Ethan. Esa es una deuda que felizmente te pagaré el resto de mi vida. ¿Lo que ellos están haciendo? Eso es solo un negocio. Un negocio enfermo y podrido. Así que levántate de ese suelo, guarda ese documento maligno en tu maletín, y ve a ganar esta maldita guerra. Sus palabras atravesaron la niebla de mi desesperación. Tenía razón. Esto no era una factura. Era un arma. Y me la acababan de entregar.
Me levanté, mi resolución endureciéndose en algo nuevo, algo más frío y afilado. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba protegido por una capa de puro y sin adulterar propósito. Fue en este nuevo estado mental, más tarde esa noche, cuando recordé la grabadora. Había estado despejando las últimas cajas de mis cosas viejas del garaje de mis padres hacía unas semanas. En el fondo de una caja llena de viejos libros de texto y cuadernos de la universidad, la había encontrado, una pequeña grabadora de voz digital plateada. Reconocí la pequeña pegatina de gato que Sofía le había puesto hace años cuando la había tomado prestada para algún proyecto escolar y convenientemente nunca la había devuelto. La había tirado sobre mi escritorio, con la intención de deshacerme de ella, pero ahora la miraba de otra manera. Todo lo que venía de ellos era ahora sospechoso. Cada objeto contenía una historia potencial, alimentada por una mezcla de paranoia y curiosidad metódica. Encontré un cable de carga y lo enchufé. La pequeña pantalla LCD cobró vida. La lista de archivos era en su mayoría lo que esperaba, Econ 101 CS 102 Review. Artefactos aburridos de una vida pasada. Pero al final había 3 archivos, fechados hacía solo 4 meses. Los nombres de los archivos eran solo cadenas de números. Mi dedo se cernió sobre el botón de reproducción. Una voz en mi cabeza me gritó que me detuviera, que la tirara, que algunas puertas es mejor dejarlas sin abrir. La ignoré. Pulsé reproducir. El audio era claro. Era la voz de Sofía, burbujeante y brillante, hablando con una amiga. Se me heló la sangre. Y lo mejor de todo es que mis padres están totalmente de acuerdo, estaba diciendo, seguido de una risa tintineante. Mi tía Diane es un genio. Encontró a este abogado que dice que tenemos un caso sólido basado en la inversión parental. Como, literalmente, pueden cobrarle por criarlo. ¿Puedes creerlo? Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Esto era la conspiración en sus propias palabras. Su amiga sonaba impresionada. De ninguna manera. Así que vas a conseguir su nueva casa, totalmente. Sofía dijo con una satisfacción engreída. Mi madre es tan buena en esto. Ha estado llorando por teléfono a todos los parientes sobre cómo soy un artista en apuros y Ethan es tan egoísta. Todos están de nuestro lado. Es perfecto. Se me revolvió el estómago. Pero el intercambio final fue el que selló su destino. Entonces, ¿cómo es?, preguntó su amiga. ¿La casa? Sofía suspiró dramáticamente. Está bien, supongo. Está en los suburbios. Tan aburrida. Pero bueno. Espera, ¿así que realmente vas a vivir allí? Y luego vino la risa. Un sonido cruel y despectivo que nunca olvidaría. Oh, Dios mío, no. ¿Estás loca? Me moriría de aburrimiento en una semana. Pero Hayes, el abogado, dijo, el mercado inmobiliario está loco ahora mismo. En cuanto esa escritura esté a mi nombre, la pondré en venta. Conseguiré lo suficiente para finalmente mudarme a París y vivir como una verdadera artista. No más pedir dinero a mis padres. Es el plan perfecto. La grabación terminó. El único sonido en la habitación era el frenético latido de mi propio corazón. Todo estaba ahí, la mentira, el motivo, la avaricia, la absoluta y asombrosa falta de empatía. Era la verdad. Pura y sin barniz. En su propia voz. Guardé el archivo. Lo encripté. Lo respaldé en un servidor seguro en la nube, un disco duro local y una memoria USB que inmediatamente puse en una caja de seguridad. Creían haber escrito la historia perfecta conmigo como villano. No tenían idea de que yo tenía el capítulo final secreto. El día del juicio amaneció gris y nublado, un reflejo perfecto de la tormenta que se gestaba dentro de mí. Mientras me anudaba la corbata, mis manos estaban firmes. El miedo y la desesperación de las semanas anteriores se habían disipado, dejando una claridad fría y nítida. Esto no era solo un procedimiento legal. Era un exorcismo. Estaba a punto de expulsar los fantasmas de las expectativas y manipulaciones de mi familia de una vez por todas. Sarah Jenkins me recibió en las escaleras del juzgado. Parecía una guerrera con su traje oscuro y perfectamente ajustado. Me dedicó una pequeña y tensa sonrisa.
Respira hondo, Ethan dijo. Nos hemos preparado para esto. Tenemos la verdad de nuestro lado. Solo hay que atenerse al plan. Sin emociones, solo hechos. Estoy listo, dije. Y por primera vez, lo decía de verdad. La sala del tribunal era una imponente cámara de madera oscura y silencio solemne. Mi familia ya estaba sentada, un frente unido de queja teatral. Habían coordinado sus atuendos, mi madre, mi padre y la tía Diane estaban todos en tonos de gris sombrío, mientras que Sofía estaba de un blanco virginal, un contraste marcado diseñado para resaltar su supuesta inocencia. Eran un cuadro de engaño. Mientras caminaba por el pasillo hacia la mesa del acusado, mi madre me lanzó una mirada de desgarradora tristeza. Era una mirada que alguna vez había sido capaz de llenarme de culpa. Hoy, era insignificante. Vi el cálculo detrás de ella. Vi la actuación. Sostuve su mirada sin pestañear y me senté junto a Sara. La batalla había comenzado. La jueza Ava Roberts era exactamente como Sara la había descrito, una mujer de unos 60 años con una inteligencia formidable en sus ojos y un aire de autoridad absoluta. No parecía una mujer que tolerara a los necios. Julian Hayes, el abogado de mis padres, comenzó el procedimiento. Era un maestro en su oficio. Se movía con una confianza resbaladiza, su voz un instrumento de persuasión finamente afinado. Su declaración inicial fue una sinfonía de manipulación. Su señoría, miembros del jurado, comenzó, su voz resonando con calidez y sinceridad, estamos aquí hoy para hablar de algo sagrado, el pacto tácito entre un padre y un hijo. Estamos aquí para hablar de amor, sacrificio y el deber solemne que fluye de ese vínculo. Caminó lentamente frente al jurado, haciendo contacto visual con cada jurado. Mis clientes, Arthur y Eleanor Vance, son personas buenas y sencillas. No son ricos. No son poderosos. Pero les dieron a sus hijos algo más valioso que el dinero. Les dieron todo lo que tenían, su tiempo, su energía, su apoyo inquebrantable. Entregaron sus vidas a sus dos hijos, esperando solo que crecieran para ser felices, exitosos y amables. Su hijo, Ethan, el demandado en este caso, se volvió exitoso, y por eso están orgullosos. Pero en algún momento del camino, olvidó los sacrificios que allanaron su camino. Señaló hacia mí. Ahora, en sus últimos años, tienen un deseo simple y humilde, proporcionar un hogar estable para su hija, Sofía, una artista talentosa de inmensa promesa pero medios modestos. Acuden a su hijo exitoso no por una limosna, sino por un simple acto de gracia familiar, compartir su buena fortuna. ¿Y cuál fue su respuesta? No compasión, no gratitud, sino una demanda. Los ha obligado a venir a este tribunal para exponer el dolor privado de su familia al mundo. Sacudió la cabeza con tristeza. Hoy, les pediremos que restablezcan una pequeña medida de justicia, que honren la inversión de estos padres amorosos. Fue brillante. Me había pintado como un monstruo frío y sin corazón antes de que yo dijera una sola palabra. La declaración inicial de Sara fue el antídoto perfecto. Se mantuvo quieta, con las manos apoyadas en el atril. Su voz era tranquila, clara y desprovista de dramatismo. Su señoría, miembros del jurado, dijo, el señor Hayes les ha contado una historia conmovedora. Hoy, nosotros no les contaremos una historia. Les presentaremos hechos. Les presentaremos 13 años de datos financieros, recibos de pago y extractos bancarios. Les mostraremos con certeza matemática que la casa en el centro de esta disputa fue comprada por mi cliente, y por mi cliente solo, a través de su propio trabajo duro y ahorro diligente. Probaremos que este caso no se trata de un deber familiar. Se trata de un intento de los demandantes de apoderarse de un activo al que no tienen derecho. La evidencia hablará por sí misma. La verdad está en los números. El contraste era marcado, emoción versus datos, narrativa versus realidad. El primer testigo que Hayes llamó fue mi madre. Eleanor subió al estrado, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Hayes la guió a través de un testimonio lloroso sobre cómo ella siempre había sabido que Sofía era un alma especial y sensible que necesitaba protección. Habló del genio artístico de su hija y de las aplastantes realidades financieras que la estaban frenando. Todo lo que queremos es que tenga un lugar seguro para crear, sollozó. Es mucho pedir. Cuando fue el turno de Sara para el contrainterrogatorio, fue amable,
casi deferente. Señora Vance, obviamente quiere mucho a sus dos hijos, comenzó. Mi madre asintió entre lágrimas. ¿Y siempre los ha tratado por igual, supongo? Por supuesto, dijo mi madre un poco demasiado rápido. Ya veo, dijo Sara, levantando una carpeta. Tengo aquí una copia del expediente académico de su hijo en la escuela secundaria. Fue un estudiante excepcional, el mejor de su clase en matemáticas y ciencias. Recuerda haber asistido a su noche de premios de último año, donde recibió la beca de innovación. El rostro de mi madre se quedó en blanco. Fue hace mucho tiempo. Estábamos muy ocupados. Entiendo, dijo Sara suavemente. Porque, según los registros de la escuela, para esa misma noche, usted figuraba como acompañante de los padres para el festival de primavera del club de teatro, donde su hija, Sofía, tenía un papel secundario. Usted eligió asistir a su obra en lugar de su ceremonia de beca. ¿Es eso correcto? Mi madre se sonrojó. Sofía me necesitaba. Se pone nerviosa. Así que usted tomó una decisión basándose en quién sentía que la necesitaba más. ¿Yo? Sí. Sara asintió. Gracias, señora Vance. No hay más preguntas. Había plantado la primera semilla de duda, no con agresividad, sino con un hecho simple e innegable. Luego vino mi padre, Arthur. Estaba fanfarrón y a la defensiva en el estrado. Habló sin parar de cómo se había deslomado para mantenernos. Hayes le pidió que identificara el libro mayor de inversiones Perentels. Señor Vance, dijo Hayes, creó este documento para reflejar los recursos financieros y emocionales que invirtió en la crianza de su hijo. Sí, dijo mi padre orgulloso. Cada centavo. Luego fue el turno de Sara. Puso mis extractos bancarios en la pantalla. Señor Vance, preguntó, ¿reconoce estas transacciones? Una transferencia de $5.000 de la cuenta de su hijo a la suya el pasado abril, otra por $3.000 en enero. La cara de mi padre se puso roja y con manchas. Esos fueron préstamos. La familia ayuda a la familia. ¿Han sido pagados? Yo, o tenía la intención de hacerlo. Así que, mientras usted estaba compilando una lista de todo lo que sentía que su hijo le debía, en realidad usted estaba en deuda con él. Objeción, gritó Hayes. Concedida, dijo la jueza, pero el daño ya estaba hecho. El jurado lo había visto. Finalmente, fue mi turno. Caminé hacia el estrado, con el corazón palpitante, pero mi mente estaba clara. Sara me guió a través de mi testimonio, haciéndome explicar mi carrera, mi ética de trabajo y luego los datos. Con la precisión fría y desapegada de un analista, guié al tribunal a través de 13 años de mi vida. Les mostré los 3 trabajos a tiempo parcial, los apartamentos de alquiler bajo, la lenta y constante acumulación de mis ahorros. Les mostré el origen de cada dólar del pago inicial. Cuando Hayes se levantó para interrogarme, su fachada amistosa había desaparecido. Estaba al ataque. Señor Miller, dijo con desprecio, parece que tiene un número para todo, pero ¿hay un número para la gratitud? Hay una partida para el amor, señor. Le respondí con calma, este caso no trata del amor. Trata del derecho de propiedad. Mi abogada está presentando los hechos relevantes a eso. Oh, así que ahora también es abogado. Me replicó. No, señor. Soy un hombre que sabe leer un extracto bancario. Intentó hacerme tropezar, enfadarme, hacerme parecer frío y robótico. Pero me até a los hechos. Cada pregunta que hacía, la respondía con datos. El jurado, que antes me había mirado con recelo, ahora me miraba con una comprensión creciente. Estaban viendo la verdad. Derrotado, Hayes se sentó. Sara se puso de pie. Era el momento. Su señoría anunció, su voz resonando con tranquila autoridad, los demandantes han basado todo su caso en la afirmación de que la señorita Sofía Vance requiere esta casa específica para su estabilidad personal y sus actividades artísticas. Han testificado bajo juramento que su intención es vivir allí. Ahora deseamos presentar pruebas que contradicen directamente este testimonio. Caminó hacia nuestra mesa y recogió la pequeña grabadora de voz digital plateada. La defensa desea presentar esta grabación de audio como prueba. Hayes se puso de pie al instante. Objeción,
Su señoría. ¿Fundamento? No tenemos idea de qué es eso, de dónde viene, o si ha sido manipulado. Sara estaba preparada. Su señoría, el dispositivo fue recuperado de una caja de efectos personales de mi cliente que había estado guardada en la residencia de la demandante. Lleva las iniciales de la señorita Sofía Vance. Además, mi cliente, en su calidad de experto en ciberseguridad, ya ha realizado un análisis forense del archivo de audio. El archivo es una grabación original e inalterada. Los metadatos, que estamos dispuestos a presentar, confirman la fecha y hora de su creación. Estamos, por supuesto, encantados de someterlo a verificación independiente. La jueza Roberts miró fijamente a Hayes, luego a Sara. Sus ojos se entrecerraron. La objeción es desestimada. Puede reproducir la grabación, señorita Jenkins. Un oficial del tribunal tomó la grabadora y la conectó al sistema de sonido de la sala. Sara me dio una última mirada tranquilizadora. Respiré hondo. Ella pulsó el botón de reproducir. El primer sonido fue un poco de estática. Luego, el tintineo de la risa de Sofía llenó la sala. Era sorprendentemente fuerte en el silencio solemne. «Oh, Dios mío, no vas a creer lo que están haciendo mis padres». Su voz chirrió, arrogante y despreocupada. «Me van a conseguir la casa de Ethan». Una exhalación colectiva y aguda barrió la sala. Me arriesgué a mirar a mi familia. Sofía parecía petrificada, su rostro una máscara de puro horror blanco. La mano de mi madre voló a su boca, sus ojos muy abiertos por la incredulidad, como si no pudiera creer que su hija hubiera sido tan descuidada. Mi padre parecía encogerse en su silla, su rostro colapsando. La engreída confianza de la tía Diane se evaporó, reemplazada por una mirada de puro pánico. La grabación continuó, cada palabra un golpe de martillo a su caso, Sofía presumiendo del abogado, burlándose de la actuación de víctima de mi madre. Los miembros del jurado se inclinaban hacia adelante ahora, sus rostros una mezcla de shock y fascinación. Y luego vino el intercambio final y devastador, la voz de su amiga, «Así que realmente vas a vivir allí, en esa aburrida casa suburbana», y la risa cruel y despectiva de Sofía, una risa que selló su destino. «Dios, no». ¿Estás bromeando? Me moriría de aburrimiento en una semana. Pero Hayes, ese es el abogado, dijo, el mercado de la vivienda está loco ahora mismo. En cuanto esa escritura esté a mi nombre, la pondré a la venta. Conseguiré lo suficiente para finalmente mudarme a París y vivir como una verdadera artista. No más pedir dinero a mis padres. Es el plan perfecto. El archivo de audio terminó. El silbido de la estática que le siguió fue el único sonido en el mundo. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Era algo físico, una pesada manta que sofocaba todo pensamiento, todo movimiento. Era el sonido de una mentira perfectamente construida, aniquilada por completo e irrevocablemente. Hayes se quedó inmóvil, con el rostro ceniciento. Había quedado expuesto como un tonto, engañado por las mismas personas a las que representaba. El jurado miró fijamente a Sofía, sus expresiones una mezcla de disgusto y desprecio. Miré a la jueza Roberts. La máscara impasible había desaparecido. Su rostro era una nube de tormenta de justa furia. Miró de mi hermana a mis padres, luego a su abogado, y el desprecio en sus ojos era demoledor. En ese silencio profundo y resonante, sentí que el peso de toda mi vida cambiaba de eje. La guerra había terminado, y la verdad había ganado. La jueza Roberts dejó que el silencio flotara en el aire por un largo y punzante momento, asegurándose de que cada persona en la sala sintiera todo el peso del engaño que acababa de ser expuesto. Cuando finalmente habló, su voz no fue alta, pero cortó la tensión como el bisturí de un cirujano. Señor Hayes dijo, sus ojos perforando al abogado deshonrado, a la luz de esta revelación, ¿desea proceder con su caso? Julian Hayes, el hombre de 1000 palabras, no pudo encontrar ni una sola. Solo sacudió la cabeza, un pequeño y derrotado movimiento, su pulcra confianza destrozada en 1.000.000 de pedazos. La jueza Roberts luego volvió su formidable mirada hacia mi familia. Ellos se marchitaron bajo su intensidad. Arthur y Eleanor Vance dijo, dirigiéndose a ellos directamente, por favor, pónganse de pie. Mis padres se levantaron, temblando, pareciendo dos escolares llamados a la oficina del director.
En mis 20 años en este tribunal, comenzó la jueza, su voz una combustión baja y controlada, he presidido casos nacidos de la codicia, de la malicia, de la pura estupidez. Pero rara vez he presenciado un intento tan calculado y cínico de manipular la ley y explotar el concepto sagrado de familia. Ustedes no han venido aquí buscando justicia. Han venido aquí intentando cometer un robo, disfrazado con el lenguaje del amor parental. Hizo una pausa, sus ojos recorriéndolos. Han presentado a este tribunal una narrativa fraudulenta. Se han perjurado bajo juramento, y han convertido en arma su relación con su hijo en un intento de apoderarse de un activo al que no tienen absolutamente ningún derecho. Lo que han hecho es un insulto a todo padre amoroso que hace sacrificios genuinos sin esperar nunca un retorno de su inversión. Recogió su mazo. Por lo tanto, este caso no solo se desestima. Se desestima con perjuicio, lo que significa que nunca más podrá ser presentado ante ningún tribunal. Además, ordeno a los demandantes que cubran todos los honorarios legales y costos judiciales asociados de mi cliente. Que esto sirva como un doloroso recordatorio de que el sistema de justicia no es una herramienta para su enriquecimiento personal. Miró directamente a mis padres, su voz cayendo a un tono final y demoledor. El amor de un padre se supone que es un escudo para su hijo, no una espada para ser usada contra ellos. Harían bien en reflexionar sobre eso. Con un golpe seco y definitivo del mazo, declaró, se levanta la sesión de este tribunal. La tensión en la sala se rompió. Una oleada de murmullos se extendió por la galería. Sara me agarró del brazo, su agarre firme. Lo hicimos, Ethan, respiró, su rostro radiante. Los destrozamos por completo. Solo pude asentir, sintiendo una sensación de alivio tan inmensa que sentí que podría flotar. Empacamos nuestros maletines y nos dirigimos a la salida. Mientras pasábamos por el banco de los demandantes, mi familia estaba en desorden. Mi padre miraba al espacio, su rostro una máscara gris de shock. Mi madre ahora lloraba abiertamente, pero sus lágrimas eran de rabia y humillación, no de remordimiento. Al llegar a su altura, levantó la vista, su rostro retorcido con un veneno que nunca antes había visto. «Has destruido a esta familia». «Espero que seas feliz», escupió. Me detuve. La miré a ella, a la mujer que me había dado la vida y luego intentó cobrármela. Miré a mi padre, un hombre roto por su propia debilidad. Miré a Sofía, que estaba siendo consolada por una tía Diane furiosa. Y por primera vez, su juicio no tenía poder sobre mí. Las cadenas se habían roto. No, dije, mi voz firme y clara. Yo no la destruí. Ya estaba rota. Simplemente dejé de permitir que me arrastraran a los escombros con ustedes. Luego les di la espalda y me alejé. La escena fuera del juzgado fue el acto final de su trágica obra. Al salir a los escalones, parpadeando bajo la repentina luz del sol, la tía Diane finalmente perdió su último vestigio de compostura. «Te arrepentirás de esto», chilló, su voz estridente y fea, señalándome con un dedo tembloroso. «Morirás solo en esa casa robada». «¿Solo?». Su arrebato fue tan desquiciado que un oficial de la corte cercano dio un paso hacia ella, con la mano apoyada en su radio. Mi padre intentó callarla, pero ella lo apartó. Fue un completo colapso público, una última y patética muestra del veneno que había estado impulsando todo este asunto. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. Simplemente seguí caminando, con Sara a mi lado. No miré hacia atrás. El sonido de los gritos de mi tía se desvaneció detrás de mí, reemplazado por los sonidos de la ciudad. Los sonidos de mi propia vida esperándome. Estaba alejándome del ruido y hacia un futuro que finalmente era, benditamente, tranquilo. El año que siguió al juicio no fue de celebración. No hubo brindis con champán ni fiestas de victoria. Fue un año de construcción tranquila y deliberada. Había demolido con éxito la estructura tóxica de mi antigua dinámica familiar. Ahora tenía que construir algo nuevo y saludable en su lugar. El primer proyecto fue la casa misma. Había sido un símbolo de conflicto, un campo de batalla legal. Ahora estaba decidido a convertirla en un santuario. Me entregué al trabajo con una pasión que no había sentido en años. Yo mismo arranqué las alfombras sucias y desgastadas, revelando hermosos pisos de madera debajo. Pasé los fines de semana viendo vídeos de mejoras para el hogar en YouTube, aprendiendo a enlucir,
pintar e incluso alicatar. Con cada pincelada, cada azulejo perfectamente colocado en el salpicadero de la cocina, sentía que estaba recuperando físicamente mi vida, infundiendo las paredes con mi propio esfuerzo y esperanza. Mi verdadera familia, la familia que había elegido, fue la que me ayudó a llenar la casa de calidez. Chloe era mi compañera constante. Nuestras sesiones de trabajo nocturnas habían evolucionado hacia algo más profundo y significativo. Descubrimos un amor compartido por las películas antiguas, la comida picante y las conversaciones largas y sin rumbo. La sociedad que habíamos forjado en el crisol de la demanda se convirtió en la base de una relación construida sobre el respeto mutuo, la confianza y un afecto fácil y cómodo. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche que acababa de terminar de teñir, ella simplemente apoyó la cabeza en mi hombro, y supe que estaba en casa. David y su familia se convirtieron en asiduos de fin de semana. El patio trasero, que alguna vez fue un símbolo de un sueño amenazado, ahora estaba lleno del humo de la barbacoa, el sonido de las risas de los niños y la fácil camaradería de la verdadera amistad. Él me miraba desde el otro lado del jardín, levantaba su botella de cerveza en un brindis silencioso, y yo sabía que él entendía. Esto era la victoria, no el veredicto en el tribunal, sino esto. Esta realidad simple, pacífica y alegre. La curación más profunda, sin embargo, provino de la única persona que había sido mi aliado silencioso todo el tiempo, mi abuelo Walter. Empezó a venir todos los domingos por la mañana, un nuevo ritual para ambos. Tenía casi 80 años, pero poseía una fuerza tranquila y un pozo profundo de sabiduría en el que me encontraba confiando cada vez más. Le había horrorizado la demanda y se había enfrentado a mi padre directamente después del juicio, un acto que había provocado una ruptura permanente entre ellos. En su primera visita después del veredicto, llegó no con una cazuela o una botella de vino, sino con una pesada caja de herramientas de madera con uniones de cola de Milano. Era antigua, la madera oscurecida por la edad y las esquinas suavizadas por las manos de generaciones. Esto era de mi padre, dijo, con la voz ahogada por la emoción, mientras la colocaba en el nuevo banco de trabajo de mi garaje. Y de su padre antes que él. No eran hombres elegantes, pero eran constructores. Construían cosas que duraban. Pensé que era hora de que volviera a pertenecer a un verdadero constructor. El peso de esa caja de herramientas en mis manos era el peso de una verdadera herencia. No una factura de amor, sino un legado de artesanía e integridad. Comenzó a enseñarme carpintería. Me enseñó la paciencia de medir 2 veces y cortar una. Me enseñó el olor del cedro recién cortado y la satisfacción de una unión perfecta. Mientras trabajábamos, me contaba historias. Historias sobre su padre, un hombre callado que había trabajado en 2 empleos para mantener a su familia y siempre era ignorado a favor de su hermano, más carismático pero menos fiable. En sus historias, vi el eco de mi propia vida. Me di cuenta de que este patrón de disfunción familiar era profundo, y que mi batalla no era solo mía. Era una ruptura con un ciclo largo y doloroso. Juntos, mi abuelo y yo construimos un hermoso y resistente banco de jardín de roble. Lo colocamos en el patio trasero, justo al lado del próspero limonero. En el proceso de construir ese banco, sentí que estaba reconstruyendo una parte de mí mismo. Alrededor de 1 año después del juicio, un último fantasma de mi pasado apareció. Llegó una carta, dirigida con la inconfundible y dramática letra de Sofía. Una parte de mí quiso quemarla sin abrirla, pero otra parte, la que necesitaba un cierre final absoluto, sabía que tenía que leerla. La abrí. No era la disculpa que alguna vez podría haber esperado. Era, a su manera, algo mucho más revelador. La carta era un largo y divagante monólogo de autocompasión. Escribió sobre la pesadilla en que se había convertido su vida. La tía Diane, furiosa por la humillación pública y el dinero desperdiciado, la había cortado por completo. Mis padres, sumidos en su propia amargura, no tenían recursos para financiar su estilo de vida artístico. Se había visto obligada a conseguir un trabajo, uno de verdad, en un Starbucks del centro. Describió con detalles desgarradores la miseria de su nueva existencia, las alarmas a las 4:30 de la madrugada, los clientes prepotentes que le gritaban por sus lattes, el dolor en sus pies después de un turno de 8 horas, el agotamiento que le destrozaba el alma y la dejaba sin energía para pintar. Era una letanía de quejas, un retrato de una princesa obligada a vivir entre los plebeyos. Pero luego, escondida al final de la segunda página,
Había una sola frase sorprendente: no sé cómo lo hiciste durante todos esos años, escribió. Trabajando en esos trabajos horribles. Mucho más difícil de lo que parece. Supongo que pensé que era fácil para ti. Era lo más cerca que podía estar de reconocer mi realidad. No era una disculpa por lo que había hecho. Era una queja de que mi vida era más difícil de lo que había imaginado. No había remordimiento, ni empatía por el dolor que me había causado. Solo había una comprensión incipiente y autocompasiva de que la vida sin una red de seguridad era difícil. Leí la carta 2 veces, solo para asegurarme. El viejo Ethan, el condicionado a buscar su aprobación, podría haber visto esto como una grieta en la puerta, una oportunidad para tender un puente. Pero yo ya no era ese hombre. Reconocí la carta por lo que era: otra actuación, otro intento de que su historia tratara sobre ella. Entré a mi oficina en casa, encendí la trituradora de papel y metí la carta en sus dientes mecánicos. Observé cómo su letra teatral y sus palabras egocéntricas eran masticadas y escupidas como una pila sin sentido de confeti. Mi paz no dependía de su crecimiento. Mi felicidad no era su responsabilidad concederla. Mi vida era mía. La trituradora zumbó y luego se quedó en silencio. Y con ese silencio, se cortó el último lazo. Mi vida hoy se define por una paz tranquila y constante. Es una paz por la que luché, una paz que construí con mis propias manos. El ruido constante de mi antigua familia, el drama, las demandas, los juicios tácitos, se ha desvanecido, reemplazado por los sonidos cálidos y auténticos de una vida bien vivida. Chloe y yo nos casamos el año pasado. No queríamos una boda grande y elegante. En cambio, tuvimos una ceremonia sencilla en el patio trasero, de pie sobre la hierba, justo al lado del limonero. David fue mi padrino de boda, y su hija fue nuestra niña de las flores. Nuestros amigos más cercanos se reunieron en una tarde perfecta de otoño, e intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, votos sobre la asociación, el respeto y la construcción de un futuro juntos. Fue real. El banco que mi abuelo y yo construimos se ha convertido en el corazón de nuestro hogar. Es donde Chloe y yo tomamos nuestro café por la mañana y donde vemos salir las estrellas por la noche. Él falleció pacíficamente mientras dormía la primavera pasada. Y el dolor fue inmenso. Pero fue un dolor limpio, un dolor nacido del amor y la pérdida, no de la toxicidad y el arrepentimiento. Me dejó su caja de herramientas, pero me dio mucho más. Me dio un sentido de mi propia historia, una conexión con un legado de hombres tranquilos y trabajadores. Me devolvió un pedazo de mi familia que era honorable y verdadera. Cada vez que me siento en ese banco, siento su presencia, una fuerza constante y tranquilizadora. No he tenido contacto con mis padres, mi hermana o mi tía desde aquel día en el juzgado. Ocasionalmente me entero de cosas a través del reacio, boca a boca familiar que el tío George y Alex a veces comparten. La demanda llevó a la bancarrota a la tía Diane y creó una brecha en la familia que nunca sanó. Mis padres vendieron la casa en la que crecí y se mudaron a un pequeño condominio. Sofía, según me han dicho, dejó su trabajo en Starbucks y ahora vive con ellos. Los tres atrapados juntos en un espacio pequeño, asfixiándose en su amargura compartida. No me alegro de su desgracia, pero tampoco siento culpa. Siento una profunda y distante tristeza por ellos. Una tristeza por el amor que fueron incapaces de dar y por la felicidad que nunca encontrarán, porque constantemente buscan a alguien más a quien culpar por sus propias decisiones. Mi casa, el objeto mismo del conflicto, es ahora mi mayor fuente de paz. Alguna vez fue solo una colección de madera, yeso y vidrio. Para mis padres, era un símbolo de lo que sentían que les correspondía. Para Sofía, era solo una pila de dinero en efectivo. Para mí, fue el campo de batalla donde tuve que luchar por mi propia alma. Pero ahora, es simplemente mi hogar. Es el olor del chili de Chloe hirviendo a fuego lento en la estufa. Es el sonido de la risa atronadora de David durante la noche de juegos. Es la vista del limonero cargado de fruta. Es la sensación sólida del banco de roble bajo mis manos. Mi legado no es el que intentaron escribir para mí en su retorcido libro de contabilidad. No es una deuda que deba pagarse. Mi legado está en las relaciones que he cultivado, el hogar que he construido y la paz que finalmente, misericordiosamente, he encontrado. Es un legado de elegir construir, incluso cuando otros están decididos a derribar cosas.
Y es una vida que es, en todos los sentidos significativos, verdaderamente mía. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que tuviste que defenderte contra las personas que se suponía que estaban de tu lado? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si encontraste valor en esto, por favor considera darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más contenido. Realmente ayuda.